Hola, hola, amantes de las series turcas. Sean todos bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los romances, los dramas y, por supuesto, los chismes más jugosos de la televisión turca. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, digamos, explosivo. Un tema que ha incendiado las redes sociales y ha generado olas de controversia dignas de un terremoto en Estambul. ¿Recuerdan la pareja que nos robó el corazón, Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues bien, prepárense porque hoy hablaremos de un regalo que Kerem le hizo a Hande, un regalo que aparentemente no fue del agrado de la madre de Hande, y las teorías sobre una posible infidelidad no se han hecho esperar. Así es. Vamos a analizar a fondo esta situación, las reacciones, las posibles implicaciones, los mensajes ocultos en las redes y, por supuesto, el análisis profundo de la joya de la discordia. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis, teorías y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Así que no esperen más y únanse a nuestra familia. Además, si dejan un comentario con su serie turca favorita, los estaré saludando en el próximo vídeo. Bien, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema. Para entender este bombazo, primero debemos recapitular brevemente la relación entre Kerem y Hande. Ellos, como muchos de ustedes saben, se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkapm o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países de habla hispana. Esta serie, una comedia romántica que catapultó a ambos actores a la fama internacional, narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo. Debido a un malentendido, se ven obligados a fingir un compromiso, lo que inevitablemente los lleva a enamorarse de verdad. Un clásico. La química entre Kerem y Hande era palpable en pantalla, y pronto esa química se trasladó a la vida real, convirtiéndose en la pareja dorada de Turquía. No solo eran hermosos y talentosos, sino que irradiaban una conexión genuina que traspasaba la pantalla. Sen Kalkapm es relevante para este tema porque fue el inicio de todo. Fue el escenario donde nació su amor, donde se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. La serie es un claro ejemplo de cómo la ficción puede convertirse en realidad y cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. La magia de Sen Kalkapm residía en la forma en que los personajes reflejaban la personalidad real de Kerem y Hande. Un dato interesante sobre la producción de Sen Kalkapm es que los guionistas, al ver la creciente química entre Kerem y Hande, comenzaron a incorporar elementos de su relación en la trama, haciendo que la historia fuera aún más auténtica y conmovedora para los espectadores. Se dice que algunas de las discusiones más acaloradas entre Eda y Serkan eran reflejo de pequeñas riñas que Kerem y Hande tenían en el set, llevadas con humor y maestría a la pantalla. Esto, por supuesto, alimentó aún más la expectación y el entusiasmo de los fans, quienes veían en cada episodio un pequeño vistazo a la vida real de sus ídolos. Después de un tiempo juntos, y de convertirse en una de las parejas más fotografiadas y queridas, la relación entre Kerem y Hande terminó. Aunque los motivos nunca fueron del todo claros, se especuló mucho sobre las diferencias de personalidad y los compromisos profesionales de ambos. Se habló de una creciente presión mediática, de la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público, y de la necesidad de ambos de enfocarse en sus respectivas carreras. Y aquí es donde entramos en el terreno pantanoso. La ruptura, aunque dolorosa para muchos fans, parecía ser un punto final, hasta ahora. Recientemente surgieron rumores sobre un regalo que Kerem le habría hecho a Hande. Un regalo costoso o ostentoso, un regalo que, según algunas fuentes, fue la gota que derramó el vaso para la madre de Hande. ¿De qué regalo estamos hablando? Se rumorea que se trata de una joya muy valiosa, un collar o un brazalete de una marca de lujo como Cartier o Bulgari. Se especula que la joya podría ser un brazalete Love de Cartier, un símbolo de compromiso eterno, o un collar Serpenti de Bulgari, evocador de tentación y misterio. Pero, ¿por qué un regalo provocaría tal reacción? Aquí es donde entran en juego las teorías de la infidelidad. Algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su afán de exclusivas y escándalos, han insinuado que Kerem, durante su relación con Hande, pudo haber tenido un desliz con otra persona. Y este regalo, supuestamente, sería una forma de compensar su error,
un intento desesperado de calmar las aguas y enmendar su falta. Algunos tabloides incluso han publicado fotografías borrosas de Kerem en compañía de una misteriosa mujer en un restaurante de Estambul, alimentando aún más los rumores. La madre de Hande, según estas fuentes, siempre fue muy protectora con su hija y nunca aprobó del todo la relación con Kerem. Se dice que la madre de Hande, Munevver Erzel, tenía reservas sobre el estilo de vida de Kerem, considerándolo demasiado bohemio y poco centrado en el futuro. Al enterarse de este supuesto desliz y del regalo, su furia habría estallado, generando una tensión aún mayor entre las dos familias. Algunos allegados a la familia Erzel han filtrado información a la prensa, afirmando que Munevver considera el regalo como un insulto, una burla a la inteligencia de su hija. Es importante recalcar que estos son solo rumores, especulaciones. No hay pruebas contundentes que confirmen la infidelidad de Kerem ni la reacción de la madre de Hande. Sin embargo, la magnitud de los rumores y el revuelo que han causado en las redes sociales son innegables. Los hashtags #Kerem Hande, #Hande Erzel, #Kerem Bürsin y #infidelidad turca se han convertido en trending topics a nivel mundial, con miles de fans expresando su opinión y exigiendo respuestas. Ahora, alejándonos un poco del drama, hablemos de otra serie turca que también generó mucha controversia en su momento, Yasak Elma o Fruto Prohibido. Esta serie, que mezcla drama, intriga y comedia, narra la historia de dos hermanas, YLDZ y Zeynep, cuyas vidas cambian drásticamente cuando conocen a dos empresarios adinerados y poderosos. Yasak Elma es relevante para este tema porque también aborda temas como la infidelidad, la ambición y las relaciones familiares complicadas. La serie es un reflejo de la sociedad actual, donde el dinero y el poder pueden corromperlo todo, y donde las relaciones humanas se ven constantemente puestas a prueba. Los personajes de Yasak Elma son complejos y ambiguos, capaces de las mayores bondades y las peores traiciones, lo que la convierte en una serie adictiva y llena de sorpresas. Un dato interesante sobre Yasak Elma es que la serie ha contado con varios cambios de actores a lo largo de sus temporadas, debido a la salida de algunos personajes importantes. Sin embargo, la serie ha sabido reinventarse y mantener su atractivo para el público, gracias a sus giros inesperados y sus personajes carismáticos. La capacidad de Yasak Elma para adaptarse a los cambios y mantener su esencia la ha convertido en una de las series más longevas y exitosas de la televisión turca. Volviendo al tema principal, es importante recordar que la vida de las celebridades siempre está bajo el escrutinio público. Cada acción, cada palabra, cada regalo es analizado al detalle y puede ser interpretado de diferentes maneras. En el caso de Kerem y Hande, su relación siempre estuvo rodeada de atención mediática, lo que hizo que su ruptura y los rumores posteriores fueran aún más comentados. Cada paso que dan, cada publicación en redes sociales, es interpretada y analizada hasta el más mínimo detalle, lo que convierte sus vidas en un constante reality show. Otra serie que también explora las complejidades de las relaciones y las consecuencias de las decisiones es Sadakatsizh o Infiel. Esta serie, basada en la serie británica Dr. Foster, cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan, la está engañando con una joven mucho menor que ella. Sadakatsizh es relevante para este tema porque aborda directamente el tema de la infidelidad y sus devastadoras consecuencias. La serie muestra el dolor, la traición y la sed de venganza que puede generar una infidelidad, y cómo puede destruir una familia y una vida entera. La crudeza y realismo con que Sadakatsizh aborda el tema de la infidelidad la han convertido en una serie impactante y controvertida, pero también en un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas. Un dato interesante sobre Sadakatsizh es que la serie ha sido un éxito rotundo en Turquía y en varios países de América Latina, gracias a su trama adictiva y a las excelentes actuaciones de sus protagonistas. La serie ha generado un gran debate sobre el tema de la infidelidad y ha puesto de manifiesto la importancia de la confianza y la comunicación en una relación. La interpretación de Cansu Dere como Asia ha sido aclamada por la crítica, convirtiéndola en una de las actrices más respetadas de Turquía. En el caso de Kerem y Hande no podemos afirmar con certeza si hubo o no infidelidad. Pero lo que sí podemos decir es que su historia, como la de muchas parejas famosas, nos recuerda que el amor puede ser hermoso y complicado a la vez, y que la fama y la atención mediática pueden añadir aún más presión a una relación. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans, y de lidiar con los constantes rumores y especulaciones puede ser abrumadora para cualquier pareja, especialmente cuando se trata de jóvenes actores en la cima de su carrera.
Ahora bien, no todo es drama y controversia en el mundo de las series turcas. También hay historias de amor dulces y conmovedoras que nos roban el corazón. Una de ellas es Erkenci o Pájaro Soñador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. Erkenci es relevante para este tema porque nos muestra un lado más romántico e idealizado del amor. La serie es una oda a la juventud, a la libertad y a la importancia de seguir nuestros sueños. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, y su relación traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas por el público. Un dato interesante sobre Erkenci es que la serie fue un gran éxito internacional, especialmente en Italia, donde Can Yaman se convirtió en un verdadero ídolo. La serie también catapultó la carrera de Demet Özdemir, quien se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. El fenómeno Erkenci demostró el poder de las series turcas para conectar con el público a nivel mundial, gracias a sus historias universales de amor, amistad y superación personal. Volviendo a Kerem y Hande, solo el tiempo dirá si los rumores de infidelidad son ciertos o no. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de sus series y películas, y recordar que la vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. Podemos seguir sus carreras, admirar su talento, pero siempre recordando que son personas como nosotros, con sus propias luchas, errores y aciertos. Para resumir, hoy hemos hablado del bombazo del regalo de Kerem a Hande y la supuesta furia de su madre, hemos analizado los rumores de infidelidad y hemos repasado algunas series turcas que abordan temas como el amor, la infidelidad y las relaciones familiares complicadas. Recuerden que todo lo que hemos dicho son solo especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen Kerem y Hande. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre la realidad y la ficción, alimentada por el morbo y la especulación mediática. Muchas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas, para debatir y analizar sus tramas, pero siempre con respeto y sin caer en el juicio fácil. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem fue infiel a Hande? ¿Creen que la madre de Hande tuvo razón al reaccionar de esa manera? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Además, no olviden dejar su serie turca favorita para ser saludados en el próximo vídeo. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den like al vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse sintonizados porque la próxima semana tendremos un análisis profundo de los mensajes ocultos en las últimas publicaciones de Kerem y Hande en Instagram. No se lo pierdan.